Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí se habla Libertad, 11 de septiembre del año 2024. Arrimados como siempre al Mingo TV, el canal de José Domingo Blanco y Erika Mendoza Tobar. A José Domingo lo consiguen en las redes sociales como @Mingo TV, porque recientemente acaba de adoptar como su nuevo nickname el nombre del canal en YouTube y me parece que hace bien. Y a Erika Mendoza Tobar la consiguen en X como @ementof y en Instagram como @Erika Mentof. Gracias también a Catherine Manzano por la producción ejecutiva de este programa y a ustedes, mis amigos, por suscribirse al canal, por darle like al programa, por debatirlo, por estar de acuerdo y también por estar en desacuerdo. Tiene para nosotros el mismo valor, porque de esto se trata, de debate. Eh, La verdad es que esta es la segunda semana de vacaciones de nuestra querida Andrea Rondón y hoy, por supuesto, digamos, en su ausencia, me corresponde a mí hacer algunos comentarios y seguir en la línea de reflexión que también, desde mi punto de vista, vale la pena. Yo creo que, por supuesto, nosotros, todos los venezolanos, los más leales a la causa, a su causa, y digamos los más indiferentes, todos vivimos y estamos afectados por esta ola de perplejidad, porque estamos viendo cómo el, el, la estrategia que comenzó con mucha fuerza se está disolviendo en un mar, si no de contradicciones, de circunstancias que no son de fácil comprensión. Ya lo dijimos el lunes, Edmundo González, quien ganó, sumó la mayoría de votos en la última convocatoria electoral, bueno, se tuvo que ir del país. Ahora, a mí, de las primeras cosas que me parece notable es que haya una corriente de opinión que diga, se tuvo que ir del país forzado por las circunstancias. Claro, claro. O sea, yo no conozco a ningún asilado político que haya asumido la condición de asilo por mero gusto. No conozco a ningún político que se haya tenido que ir del país el, el, en razón de una opción preferencial de vida. Se va porque las circunstancias que empezaron a padecer él y sus familiares, bueno, fueron probablemente intolerables, pero eso ya lo hablamos el lunes. Lo segundo que vale la pena llamar la atención de esta semana llena de perplejidades es que nosotros tenemos, después de su partida, tres comunicaciones. Una grabación muy corta, una carta sucinta y después lo que leyó la hija. La grabación y la carta tienen un hilo conductor, muestran un estado de ánimo y una disposición a irse y a dejarlo todo como está. Y lo que leyó su hija, rodeada de Ledesma y de Leopoldo López, cosa que para mí no es nada auspicioso, pues tiene otro tono. Y todo esto siembra más perplejidad. Creo que fue el profesor Eric Belbúfalo el que planteaba en su cuenta de X, bueno, que lamentablemente la base ciudadana está siendo sometida a muchísimas disonancias que estaban precisamente planteadas y propuestas precisamente por la dirigencia de la oposición. Porque al fin y al cabo, aquí lo que tenemos es un gran déficit de verdad. No estoy diciendo que hay una sobreoferta de mentira. Estoy diciendo que por razones de interés hay la imposición de una especie de secretismo providencialista, casi que metafísico, como si estuviésemos esperando algo que nadie sabe pero que viene, y en medio de ese secretismo metafísico, por supuesto, se conoce y se sabe, pululan los rumores de aquel que tiene voz más fuerte y por supuesto pululan los intérpretes oficiales
semioficiales, no autorizados, que cada quien da su interpretación. No importa si esa interpretación contradice la anterior, cada quien se siente como autorizado a dar su interpretación. Yo dije ayer que nosotros debemos atenernos a la verdad y al principio de no contradicción. Yo dije ayer que si Edmundo se fue, no se quedó. Y no se quedó precisamente porque él se consiguió en una circunstancia de persecución que él no aguantó. Muy bien por él, yo no voy a juzgar su situación personal, ya dijimos que es una persona de 75 años, frágil, disminuida, y por lo tanto me parece que lo que habría que reconocerle, si al final llega a ser así, es el no seguir al frente cuando él no tiene la capacidad de encabezar la lucha. Ahora, yo insisto que nosotros los venezolanos merecemos una dirigencia política que sea capaz de asumir la realidad tal y como es y de decirnos la verdad, aunque la verdad sea dolorosa. Y esto viene al caso porque a mí me parece que nosotros le hemos hecho un especial culto, hemos convertido casi en una reunión la recalcitrancia de los planes sin alternativas. Nosotros hemos tratado de transformar una virtud en virtud política, eso de que nuestro plan B sigue siendo el plan A. Ahora, estando donde nosotros estamos, yo noto algunas cosas. En primer lugar, noto que la estrategia que bien podríamos llamar del plan A se ha quedado sin tracción y de la ofensiva ha pasado a la defensiva. Yo noto eso. Noto por otra parte que no hay disposición del liderazgo a pensar que esa estrategia se agotó y que por lo tanto hay que buscar otra que permita a esos líderes políticos mantenerse en la jugada. O sea, yo lo que noto es que estamos cometiendo el mismo error de los últimos 25 años, es que por no tener una reflexión estratégica y por no tener presentes los escenarios, por negarnos a pensar que hay escenarios buenos, regulares, malos y catastróficos, por pensar que siempre nos va a corresponder el escenario bueno o mejor, sucede que de repente nos quedamos sin piso y empezamos a resbalar constantemente hasta que se agote. Ustedes recuerdan las versiones anteriores, era una convocatoria, una marcha tras otra, hasta que al final la gente dijo, mira, ¿sabes qué? Estoy cansado de recibir palos, bombas lacrimógenas, ver cómo mueren mis hijos y además ver cómo ponen presos a los otros que me quedan. O sea, estoy cansado de acumular derrotas sin ver que esto se mueva. Esta lógica de trincheras atrevidas. Entonces, lo que yo me pregunto es si nosotros vamos a repetir lo mismo. En este momento, yo creo que se perdió la iniciativa. Ustedes me van a poder decir, ¿cómo vas a decir eso cuando esta mañana el Parlamento español acaba de reconocer como presidente electo a Edmundo González Urrutia? Bueno, lo que pasa es que ese cuento ya no lo sabemos. Ese cuento es el mismo de Guaidó, que me parece terrible. A mí me parece un error político el reconocer a un presidente que no tiene la fuerza de tomar posesión del poder. Yo creo que tenemos que madurar. Creo que nos equivocamos cuando pensamos que solo la fuerza moral era capaz de recomponer una situación de fuerza. Si la fuerza moral no es capaz, por cierto, de conmover los pilares que sostienen al ecosistema criminal, cualesquiera que sean, no es posible que logre resultados. Entonces, yo me pregunto si nosotros vamos a repetir la misma estrategia de Guaidó. Y también me pregunto, mis queridos amigos, si no hay demasiados intereses corrompidos al margen de los intereses del país que quisieran un nuevo episodio del presidente electo en el exterior para seguir captando recursos, haciendo negocios
con esos recursos y, por supuesto, garantizando su preeminencia frente al resto del país. O sea, lo que yo me pregunto es si esto va a terminar con Ledesma, Leopoldo, Borges y compañía, haciendo giras por el mundo, captando recursos a favor de la causa y viviendo con la comodidad con la que ahora viven. Eso hay que decirlo. O sea, yo creo que nosotros no vamos a ir a ningún lado si nosotros no nos planteamos con claridad que eso ocurre, que ocurre sistemáticamente, y que eso no nos conviene. O sea, no nos conviene no saber de qué viven nuestros líderes, no nos conviene. No nos conviene no imaginar cuál es la razón de la diferencia que hay entre un migrante cualquiera que tiene que partirse el lomo de día y de noche para tratar de sobrevivir y estos políticos nuestros que viven muy bien, tienen muy buena cara, sus hijos tienen muy buenas escuelas y ellos tienen muchísimo tiempo para salir, manifestar y dar vueltas por el mundo y a donde llegan pues están muy bien atendidos en unos hoteles muy poco modestos. O sea, yo lo que quiero saber es si eso es lo que nosotros queremos como repetición. O sea, lo primero que yo quiero, también quiero decirles a ustedes que hay un statu quo que se lucra de nuestra perplejidad y que sabe que cuando esto termine, ellos quedan sin ningún recurso que diferente al venir a tratar de gobernar y a terminarnos virtualmente de malograrnos la vida, porque si ellos son los que gobiernan, pues nos vamos a tener una especie de neodictadura, corrompida y saqueadora igual, que viene con mucha hambre de poder y de recursos y que no nos va a hacer bien. A nadie le gusta que uno diga eso, seguro. Todo el mundo puede estar pensando y los que están ahora no son iguales. Yo coincido con ustedes. Yo creo que nosotros debemos congregarnos alrededor de un proyecto de cambio en donde las cosas funcionen diferentes, en la cual nosotros incluso repensemos el talante de nuestro poder ejecutivo. A lo mejor nos corresponde para salir de este ciclo de tiranías, dictaduras y hombres fuertes, nos corresponde pasar a un gobierno parlamentario. Nos corresponde pensar si nosotros debemos ponerle tope a la hegemonía de un partido político. Esto que está pasando en México es profundamente doloroso y preocupante. Morena, que es el partido de gobierno, tiene tanto poder y tanta hegemonía que es capaz de acabar o de rediseñar a su real saber y entender el, el papel de los otros poderes públicos y recién anoche aprobaron una reforma al Poder Judicial que estoy seguro le va a hacer mucho daño a México, porque finalmente coloca a los jueces a depender de una elección en un país muy complicado y muy tomado por los poderes fácticos. Entonces, yo quiero un país que tenga un rediseño que por lo menos impida que vuelva a pasar lo que estamos viviendo. Quiero un país que tiene que comenzar a pensar cuál es el rol de tu Fuerza Armada, si es que tiene algún rol. Quiero un país que además le dé una oportunidad al sistema de mercado. Quiero un país que pase la página y definitivamente no crea en el capitalismo de Estado. Quiero un país que no haga de su moneda un fetiche y que decida lo que más convenga. Vean ustedes lo que está pasando ahora en Bolivia. O sea, Bolivia está, digamos, sufriendo en cámara rápida, ya no en cámara lenta, las consecuencias de un socialismo irresponsable, que ya no tiene cómo ocultar sus deficiencias. O sea, nosotros necesitamos un proyecto de país y obviamente necesitamos salir de la circunstancia en la que estamos. Y necesitamos, por lo tanto, plantearnos, uno, en cuánto tiempo. Eso es muy importante. En cuánto tiempo nosotros somos capaces de construir una estrategia que realmente nos saque de esto. Y en segundo lugar, muy importante, ¿con quiénes? Porque lo que sí está claro es que con el elenco del fracaso no lo vamos a lograr. El elenco del fracaso está especializado en eso, en fracasar, en cohonestar y en convivir con este régimen, en hacerle la corte, en ser la comparsa. Ok, ya tenemos, o sea, ¿cuántos años tienen que esperar o tenemos que esperar para tomar conciencia de que ellos son parte de esta trama, parte interesada y beneficiaria de esta trama?
Y por otra parte, nosotros también tenemos que renunciar a ser el campo de batalla de una lucha política en la que de paso estamos condenados a perder. Entonces, yo no creo en bloqueos adicionales, yo no creo que seamos el campo de batalla de una lucha internacional que no los conmueve a ellos, pero que nos destroza a nosotros. O sea, yo creo que tenemos que botar las fichas, traer otras nuevas, limpiar la mesa y empezar a jugar de manera diferente con muchísima más inteligencia. Pero lo que quiero dejar claro hoy es lo siguiente. Miren, alguien tiene que llegar y decir, hey, llegamos a nuestro punto culminante de la victoria hace un rato, ya no estamos ganando, sino que estamos perdiendo. Dime tú hasta cuándo estás dispuesto a perder y dime tú si tú quieres convertir esto en una especie de masacre de masada en donde todos los celotes terminaron cometiendo suicidio antes de dar su brazo a torcer. Quedaron como un signo maravilloso. Israel los piensa siempre y los celebra siempre, pero lo cierto es que el Imperio Romano tuvo sobre Israel y su territorio una hegemonía de cientos de años, y les quebró el espinazo. Entonces también nosotros tenemos que tratar de diferenciar los actos de inmolación moral de los actos políticos con resultados. Y yo creo que debemos optar por actos políticos con resultados. Es como ocurre en el boxeo. Yo no sé, yo estoy reencontrándome con esa afición. Por supuesto, soy para nada especialista, ni mucho menos, ¿no? Me gusta más el boxeo femenino que el masculino. Pero en todo caso, cuando hay un jugador al que le está dando golpes, golpes y golpes y está en peligro incluso su integridad física, cosa que ha pasado algunas veces, el referee tiene la obligación de parar la pelea, proteger al más vulnerable y declarar ganador al que lamentablemente ganó. Lo digo lamentablemente porque podría haber sido el que nosotros teníamos como favorito o el que nosotros queríamos que perdiera, pero por la fuerza de los hechos se impone un resultado y no otro. O sea, yo creo que esto hay que meterle un pelo de realismo, pelo de realismo. Y a esto hay que meterle un poco de sentido común. Entonces, alguien tiene que llegar y decir, hey, ya pasamos nuestro punto culminante de victoria, ya nosotros, punto culminante de victoria es un término de Clausewitz que plantea que en una batalla llega un momento en el que tú ya no ganas más y por lo tanto, por razones logísticas, de recursos y de pérdidas, empiezas a perder, de pérdidas humanas, empiezas a perder todo lo que has ganado. Entonces tú tienes que saber cuál es tu punto culminante de victoria porque si sigues, pierdes todo y más, todo y más. Entonces, alguien tiene que llegar y decir, hey, no está a la vista nada que nos haga pensar que nosotros podemos seguir ganando. Y lo que está ocurriendo es que estamos perdiendo. Y ustedes pueden poner los indicadores que quieran. Yo tengo los míos. Les pongo. Nosotros tenemos miles de presos políticos, miles de perseguidos, un número considerable de muertos en esta refriega. Tenemos a un candidato que se tuvo que ir del país porque no aguantó la opresión. Y tenemos una dirigencia política resguardada, debidamente resguardada, porque no puede salir sin correr el peligro de que los capturen y los tiren en una mazmorra. Entonces, allí es cuando uno se pregunta, ok, ¿vamos ganando o vamos perdiendo? Segundo, del otro lado, tenemos un régimen que está en plena potestad del gobierno, nos guste o no. Recuerden lo del boxeo. En plena posesión de sus facultades, que tiene control absoluto de sus instituciones y que por lo tanto, por la fuerza de los hechos, se impone como la referencia de poder. Si hay que ir a sacar la cédula, ya saben. Si hay que ir a sacar el pasaporte, ya saben. El policía que responde a ello te puede detener, te puede revisar el celular, ya sabes.
Las policías políticas, tú ya sabes lo que hacen. O sea, el final, el régimen económico está impuesto con toda su fuerza. O sea, lo que quiero decirles desde el punto de vista del sentido de realidad es que allí hay una situación que luce imperturbable, ¿ok? Con un costo terrible, porque ya lo dijimos alguna vez, si el régimen pretendió practicar esta liturgia totalitaria para ganar algo de legitimidad internacional, le tengo una mala noticia, perdió la poca que tenía. Ok, pero Mosca que ha vivido en los últimos 3 años con ese nivel de desahucio internacional sin que eso haya perturbado la estructura del régimen. Dice el profesor Vladimir Petit, y tiene razón, que hacia el interior del ecosistema tiene que haber miradas diferentes, porque obviamente ellos saben con absoluta claridad qué fue lo que ocurrió y cuáles fueron los saldos y qué tuvieron que hacer en consecuencia. Pero eso es harina de otro costal, eso lo ha presentado muy bien el profesor Vladimir Petit y yo les recomiendo que sigan sus redes y reflexionen al respecto. Ok, pero tenemos a un régimen del cual nadie puede pensar que está dispuesto o conmovido para entregar el poder. Tenemos una comunidad internacional que está renuente a dos cosas, a tener una presidencia paralela y a incrementar las sanciones porque caen en cuenta que más allá de las sanciones personales, esto lamentable y trágicamente termina deteriorando las condiciones de vida de los venezolanos o por lo menos provocan un marco de justificaciones para que esas condiciones de vida sean malas y le echen la culpa a los de afuera y no a la responsabilidad que tienen los de adentro, que es la verdad. Y por otra parte, generan un marco de justificaciones para que las mafias de trata de personas incrementen la presión para que haya una diáspora, una migración mucho más intensa. Y eso sin decir, digamos, cómo las organizaciones delincuenciales se han extendido por toda América Latina, pues migrando y escondidas detrás de los venezolanos de buena fe que se tienen que ir del país. Entonces, eso es más o menos lo que tenemos. Y por eso es que yo decía ayer en un tuit que a mí me parece muy importante que nosotros, la verdad, mantengamos el sentido común y el sentido de realidad. Eh, y se lo he dicho a varios amigos míos. ¿Quién en este momento tiene los arrestos de decirle al liderazgo político, mira, por esta ruta que va, además de ganarte una inmolación, no vas a lograr mucho más? Si estás esperando una señal del cielo, la verdad es que yo creo que hasta pasó la época de que esa señal del cielo se diera. Si estás esperando, digamos, un revolcón internacional, yo creo que más allá de las trompadas estatutarias y las declaraciones de estilo, que al régimen además le parecen absolutamente irrelevantes, pues no puedes lograr mucho más. Entonces, llega el momento en el cual hay que revisar la estrategia y el reconducir el curso estratégico. ¿Qué critica uno? Que no haya un plan B. O sea, que el que no haya habido una planificación por escenarios y lo que hoy día y de hace varios luce como una inmensa catástrofe, no tenga por otra parte como respuesta sino la gran inercia de lo mismo que se ha venido haciendo, pero con menos eficacia, con menos impacto. Porque finalmente el tema venezolano, si bien es muy doloroso, compite con otros temas igualmente dolorosos e importantes en la agenda internacional. Y el país, por supuesto, cada día el más menesteroso y más vulnerable, pues tiene que buscar qué hacer para cerrar el año, para mantener el trabajo y para darle vigor a una economía devastada. Porque es la verdad, aquí en Venezuela no hay empleo, no hay, no hay oportunidades, no hay. No hay servicios públicos de los cuales uno afirmarse, no hay. Entonces, bueno, no somos
los de hace 4 años, no somos los de hace 8 años, somos todavía mucho más vulnerables. Que esto sea el simpático para nada, pero sí es de buena fe. O sea, lo que estoy diciendo es, alguien tiene que acercarse a la dirigencia política y decirle, oye, ¿qué vas a hacer? Porque por esta vía que vas escondido, resguardado, sin posibilidad de moverte, no vas para ningún lado, no hay nada más doloroso y perdedor que un asedio. Los asedios siempre los pierden las ciudades asediadas, salvo un hecho, el sobrevenido que afecte al ejército que sitia, pero obviamente digamos que esta situación de asedio contra las fuerzas democráticas va a terminar agotando la fuerza democrática. Y yo, por supuesto, les recomiendo a ustedes, estoy revisando, como siempre, El arte de la guerra y otras cosas, ¿no? Pero digamos que en el capítulo 3, Estrategia Ofensiva, el Sun Tzu hace un conjunto de consideraciones, ¿no? Y yo quiero compartirlas con ustedes ya para ir cerrando. Tú puedes predecir tu victoria, dice Sun Tzu, cuando tú tienes respeto y consideración por circunstancias que a él le parecen cruciales. La primera, será victorioso aquel que sabe cuándo puede pelear y cuándo no será victorioso. Entonces, la primera pregunta es, si sigues peleando, ¿puedes obtener la victoria o vas a seguir acumulando pérdidas? ¿En qué consiste tu pelea? ¿Hasta dónde la puedes llevar? ¿Cuáles son los recursos que tienes acumulados para seguir? Eh, ¿Dónde está el campo de batalla? ¿Cuáles son los indicadores que pueden permitir pensar que vamos el, acumulando éxitos o recuperamos el camino del éxito? Lo segundo, quien entiende cómo puede usar ambas, fuerzas grandes y pequeñas, será victorioso. Entonces la pregunta es si nosotros el, hemos sido capaces de construir diversas formas y dimensiones de construir o de reconstruir o de reparar la atracción perdida. Yo creo que uno de los errores que siempre hemos tenido los venezolanos es que nosotros creemos que con expresiones simbólicas de fuerza y respaldo se puede, digamos, conmover siquiera a un régimen de facto que tiene de su parte todo el poder de fuego que quiera y todo el poder de represión que quiera. Además que lo usa a discreción. Entonces, ¿cuáles son las estrategias pequeñas? ¿Cuáles son los pequeños avances? ¿Cuáles son y cuál es tu fuerza grande que te permita conmover? Es que la pregunta es peor. ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cuál es tu fuerza? Y yo estoy seguro que todos coincidimos en un mínimo, por lo menos, de reconocimiento de lo que hasta ahora ha hecho la dirigencia política que ha estado y que ha sido responsable de esto. ¿Ok? Precisamente sobre la base de ese reconocimiento me gustaría llegar y decirle, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué dicen tus asesores? O sea, asesores que por otra parte, algunos están fuera del país y que tienen una mirada tal vez diferente de lo que aquí efectivamente está ocurriendo. Yo le decía el otro día a mi esposa, estábamos en la calle y decía, oye, yo no veo ambiente de sedición en este país. Y ella me dijo, no, tienes razón. O sea, yo no veo un ambiente así como que caliente, denso, este, no lo veo, no lo veo. Tercero, cuyos rangos están de acuerdo con un propósito. Ese vencerá. O sea, cuando toda tu organización sabe qué debe hacer y lo hace. ¿Ok? Y cuando toda la estructura de alguna manera legitima tus planteamientos generales. ¿Ok? Y cuando tú además sabes por dónde puedes pegar. Los comentarios, por ejemplo, dice, la estación apropiada no es tan importante como las ventajas del terreno y aquellas no son tan importantes como las relaciones humanas armónicas. O sea,
¿Tienes montado el cuadro para lograr recuperar la tracción en el cual todos estén dispuestos a seguir adelante? O por otra parte, tú estás sufriendo una de otra. No hablemos de que fue, que se fue. O sea, él dijo que, miren, en, en, en X, lo que significaba el águila como estandarte de los romanos. El, la derrota más humillante es cuando los bárbaros agarraban el estandarte con el águila o con el signo que tuvieran y se las llevaban. El emperador era capaz de disolver una legión por tamaña humillación. Y por supuesto que la guerra se transformaba precisamente en la obtención o la recuperación del estandarte. Sin duda, como los seres humanos somos simbólicos, de eso también se trata. Quien es prudente y espera a un enemigo que no lo es, será victorioso. Entonces estamos hablando de prudencia. ¿Ok? Estamos hablando, prudencia es el uso virtuoso de la sabiduría, que sabe cuándo hacer las cosas y cuándo no hacerlas, que sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse, quien sabe cuándo acopiar lo poco o mucho que ha ganado y que le toca, o sea, fue prudente Miranda cuando firmó la capitulación. Se podía ganar, no se puede ganar, no se puede. Llegaron Bolívar y los muchachos de la Sociedad Patriótica y lo entregaron. Pero no lo entregaron por falta de prudencia de Miranda, sino lo entregaron para tener Bolívar pasaporte y posibilidad de irse del país. Por cierto, la historia de Bolívar es una historia de salidas oportunas del país cada vez que tenía, eh, oía las balas rozar sus orejas. Entonces, los cultores de Bolívar decían que Bolívar se equivocó, que era, no, Bolívar si tenía que irse a Jamaica o a Curazao, se iba. Y desde allí, acumulando de nuevo fuerza y disposición, pues regresaba. Cuyos generales son capaces y no interferidos por el soberano, será victorioso. O sea, cuando tienes un grupo de estrategas capaces, serios, comprometidos, vinculados, con sentido de realidad, que que tú eres capaz de confiar en ellos y obedecerlos. Yo he dicho estos días también que nos ha traído hasta aquí la peor enfermedad posible de los grupos estratégicos, que es el síndrome de la conformidad grupal, de los sesgos de confirmación, de que no tenemos plan B porque el plan B es nuestro plan A, es porque estamos condenados a ganar, es porque los de al frente tienen miedo, están débiles y se van a desmayar, es que cuando vean los resultados no van a tener más remedio que entregar, es que ¿sabes qué? A veces la realidad es no es dócil y no se comporta como nosotros quisiéramos que se comportara. Entonces, queda absolutamente claro que el arte de la guerra comienza primero con una lección de forja de los generales y con un llamado de atención. Si el interés de la guerra exige contradecir o no hacerle caso al soberano, ese es deber del general. Porque es que se parte del principio que los generales tienen especialidad y capacidad para llevar adelante la victoria o por lo menos para disminuir de alguna en alguna medida, el, el, los costos de la derrota. Por eso, bueno, el amigo Sun Tzu termina este capítulo diciendo: conoce al enemigo y conócete a ti mismo. Quien así lo haga, en 100 batallas jamás perderá. Si ignoras al enemigo, pero te conoces a ti mismo, tus posibilidades de ganar o perder son iguales. Ahora, si no te conoces a ti, si vives un engaño permanente, si eres víctima del sesgo de confirmación, si exageras la capacidad de tus fuerzas, si todo se convierte, digamos, en un certamen de buenos deseos y para colmo menosprecias al enemigo
crees que es más débil de lo que es, o que tiene más principios de los que exhibe, o va a tener un comportamiento honorable cuando nunca lo ha tenido. Bueno, si ni te conoces a ti, ni conoces al enemigo, pues puedes estar seguro de perder en cada batalla. Y esto es como el palo encebado, se lo dije una vez, se lo vuelvo a repetir. El, en política, el que gana se lo lleva todo, el que pierde lo pierde todo, no hay semivictorias. Yo sí creo que hay acumulación de experiencias que nos permite madurar, y creo que en esa ruta deberíamos estar. Cuando en algún momento yo dije, miren, esto tiene que plantearse con sentido y mirada de largo plazo, por supuesto un país cortoplacista a ultranza, me vio con ojos de sorna, ¿no? O sea, me vio con sorna, así, y ahí en este loco a decir, y ahora digamos, esos, eh, no sé qué van a decir, ¿saben? Vivimos un carnaval de euforia en el cual algunos cantaron victoria antes de tocar la punta del palo encebado. No sé qué están haciendo. Pero volvamos a la responsabilidad, a la ética de la responsabilidad, no de la convicción. Le estoy aludiendo a Weber. Alguien tiene que llegar y decirle al líder, hey, ¿no te parece a ti que tu punto culminante de la victoria pasó, que ahora estás esperando una señal del cielo que no viene, que tú estás resguardado porque efectivamente debes estar resguardado, y, y que mientras tanto nos están diezmando y están ocurriendo cosas que no se parecen a lo que nosotros deseamos? ¿No te parece que llegó el momento de recomponer las fuerzas, y plantearnos qué vamos a hacer para mantener la vigencia de los liderazgos positivos, este, y hacer un corte, determinar cuál fue el balance y seguir adelante? Bueno, yo llamo la atención a que tarde o temprano eso va a tener que hacerse, y llamo la atención al hecho de que nos deben un compromiso con la verdad, una asunción de responsabilidades y la demostración de que tienen todavía un plan. Mientras tanto, el país sigue su ruta. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Es una reflexión de buena fe. eh, es una reflexión que quise hacer con ustedes porque la he estado haciendo en privado con algunos amigos. Y, y bueno, nada, seguimos. Gracias por suscribirse al canal Mingo TV, por darle like al programa, por tocar la campanita para estar pendiente de los próximos episodios. Y este programa no saldrá a las 12, pero saldrá a la 1, porque estamos grabando ahorita. Saludos a todos, fuerte abrazo.